Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua. Hoy es 1 de abril del año 2019 y he grabado estas tres leyendas que espero sean de tu agrado. Bienvenidos. La Ventana. A lo largo del país había temporadas en que las bandas de criminales atemorizaban a determinadas poblaciones. Unas ya eran conocidas y otras tantas anónimas. La fama de algunos bandoleros servía de inspiración para los principiantes, quienes trataban de emularlos y salir bien librados de cualquier apuro. Este era el caso de Ernesto, quien pretendía ser como Agapito Treviño o Chucho el Roto. Sin embargo, le faltaba experiencia, pero sobre todo mucha pericia, por lo que la mayoría de sus robos resultaban infructuosos. Se fue convirtiendo en un asaltante ocasional, solo para satisfacer sus necesidades básicas. Un buen día la suerte no estuvo de su lado, y al tratar de robar algunas frutas y verduras que había escondido en su jorongo, fue descubierto. Tropezó, y los comestibles salieron volando. Don Brígido, dueño del negocio, lo encerró en la tienda y esperó a que llegaran los alguaciles. Ernesto fue a parar a prisión, y para su desgracia le asignaron la peor celda del lugar, muy húmeda y fría, pero sobre todo pestilente. Era un cuarto oscuro que no tenía ninguna ventana, ni disfrutaba de vista hacia el exterior. Parecía como si ahí el tiempo no transcurriera, pues no se sabía nunca si era de día o de noche, si el día era lluvioso o soleado. A los que caían por desgracia en esa celda se les dotaba de una lámpara de aceite, la cual le fue entregada a Ernesto apenas ingresó. Maldiciendo una y otra vez a la vida y a la suerte, él se entretenía dando vueltas por el angosto cubículo. Pasaba horas y horas deambulando. La desesperación hizo presa de Ernesto, quien al observar su celda solo experimentaba asco y desesperación. A los pocos días desde su aprehensión, ya había perdido la noción del tiempo. No tenía idea de cuántos días llevaba recluido, ni la fecha en que vivía, y sin dudarlo un minuto más, comenzó a gritar para que lo sacaran de ahí. Argumentaba que solo había robado por necesidad, que nunca le había quitado la vida a alguien como para que lo aislaran en ese lugar. Así transcurrieron varias semanas. No había día o noche en la prisión donde no se escucharan los gritos desesperados de Ernesto. Los celadores empezaban a acostumbrarse, por lo que se mostraban indiferentes. Sin embargo, otro preso, harto de sus quejidos, de sus gritos y de sus blasfemias, ideó un plan para hacerlo callar. Le comentó que su celda sí contaba con una pequeña ventana y que si él guardaba silencio, le describiría detalladamente lo que sucedía en el exterior. La idea tranquilizó a Ernesto y solo así dejó de gritar. Cuando empezaba a sentir la necesidad que lo desesperaba, pedía a su vecino que le describiera lo que pasaba en la calle, si llovía o si era de noche, y el hombre, muy paciente, siempre accedía a contarle los sucesos que miraba por la ventana. Hasta ese momento solo se conocían por medio de la voz, pues no habían logrado verse. La desesperanza que abatió a Ernesto en los primeros días de prisión fue desapareciendo, pues con los relatos de aquel hombre, un nuevo pensamiento rondaba por su mente. Quería mirar con sus propios ojos lo que sucedía en la calle, en los alrededores de la cárcel. Deseaba ver a la gente contemplar el día y la noche, pero sobre todo mirar a la hermosa luna llena que también describía el otro prisionero. Un día, cuando uno de los celadores se acercó a su celda a dejarle alimento, Ernesto, en voz baja, le dijo que quería cambiarse al calabozo de junto. El custodio le respondió que por el momento no sería posible, pues todos se encontraban ocupados y se requerían de algunos trámites, sobre todo para trasladarlos a la celda que pedía. Mientras tanto, continuaba pidiendo al hombre le siguiera describiendo la vida a través de la ventana. Sin saber lo que Ernesto planeaba, contaba con lujo de detalle los sucesos que ahí acontecían. Pasaron algunas semanas y por fin llegó el día tan esperado por Ernesto. El celador le ordenó recoger su lámpara de aceite, ya que sería trasladado a la celda de al lado. Con una gran alegría y con una inmensa emoción agarró sus pertenencias y se postró frente a la reja. Estaba a punto de mirar a la gente, de ver la calle y de saber si era de día o de noche. El celador abrió el candado y lo sacó.
Caminaron hasta la entrada de la celda vecina. Entonces Ernesto quedó pasmado al mirarla detenidamente. No había ninguna ventana. La habitación era igual que la suya, pequeña, húmeda y pestilente. Sus ojos se humedecieron y la desesperación empezó a invadirlo. Cuando el vigilante se dispuso a encerrarlo, Ernesto preguntó por el hombre que habitaba esa celda. El custodio lo miró extrañado y le respondió que hacía meses que nadie ocupaba ese lugar, pues el último prisionero recluido ahí se había quitado la vida. Entonces le explicó: «Es por ello que no te trasladamos cuando lo pediste, porque como un reo falleció ahí, la ley dice que se debe dejar pasar algún tiempo para ocupar esta celda». Con el rostro totalmente desencajado, Ernesto se rehusaba a quedarse en su nueva celda, pero el celador le señaló que ya nada se podía hacer y que su sentencia tenía que cumplirla ahí. Finalmente, cuando el vigilante se iba, le dijo: «No sé por qué pediste que te trasladaran de celda, pues hasta ahora ninguno de los presos había querido estar aquí, debido a los ruidos extraños que se oyen y a la voz que cuchichea algunas veces. Nosotros creemos que es el espíritu del preso que se quitó la vida, por eso nos extrañó mucho tu pedimiento». Según dice la leyenda, el espíritu del hombre que se quitó la vida en esa celda brindaba esperanza y aliento a los reos. Por ello, les describía paisajes y personas a través de una ventana que no existía. La Zacatecana. Numerosas familias se vieron en la necesidad de cambiar de residencia debido al auge que estaban teniendo en el siglo XVII, la extracción de minerales, y que en muy poco tiempo se convirtió en un empleo muy bien remunerado. De varias regiones vecinas arribaban a Santiago, Querétaro, muchas personas con la firme intención de establecerse en aquel lugar y dedicarse a la minería. Entre estos emigrantes se encontró una pareja proveniente de la ciudad de Zacatecas, y aunque no tenían hijos, compró una casa muy grande, ubicada en la antigua calle La Flor Alta. Dicha propiedad era muy conocida entre los habitantes, pues se caracterizaba por ser la única con balcón muy vistoso. El matrimonio tenía muy buena posición económica, pues el señor rápidamente se convirtió en dueño de varias minas. Debido a las múltiples ocupaciones que había adquirido, el esposo pasaba largas temporadas fuera de su hogar, dejaba sola y abandonaba a su mujer, aunque ésta al principio le rogara para que se quedara más tiempo a su lado. Esta situación continuó por varios años. La zacatecana ya se había acostumbrado. Ahora parecía ser feliz cuando no tenía noticias de su marido, pues en varias ocasiones se le llegó a ver en compañía de algunos caballeros que la pretendían. Los rumores acerca de sus infidelidades comenzaron a correr por todo el vecindario y llegaron a oídos del marido, quien tras una fuerte discusión desapareció misteriosamente. Al principio parecía una situación normal, sin embargo, el tiempo de ausencia era cada vez más, por lo que allegados a la pareja comenzaron a preguntar dónde se encontraba el marido. Ante esta situación y sin temor alguno, la mujer explicaba una y otra vez que su marido había salido de viaje, pero debido a algunos problemas suscitados, esta vez tardaría más tiempo en regresar. Meses después se supo que el marido descubrió la infidelidad de su esposa con uno de sus propios criados. La mujer, al sentirse descubierta, mandó a que le quitaran la vida a su marido, y para no dejar huella del crimen, lo sepultó en el patio trasero de la casa. Debido a que su amorío era evidente entre la población, decidió arrancarle la vida a su amante, por lo que de manera despiadada, una vez sin vida, lo sepultó junto a su esposo. Nadie sabe lo que realmente sucedió, pues una semana después de los crímenes, el cuerpo de la zacatecana apareció colgado en el único balcón de su propia casa. Cuentan que la casa permaneció abandonada por muchos años debido a que los espíritus de la mujer y de los hombres rondaban cada rincón en busca del descanso eterno, pero al no conseguirlo, se aparecían constantemente para que alguien se apiadara de ellos. La leyenda del campanario maldito. Existe una leyenda citadina en torno a un campanario maldito ubicado en un convento de la Ciudad de México. La gente cercana al templo decía que en dicho lugar un espectro ataviado de negro
espantaba algunas ocasiones, y que debido a ello la mayoría de las habitaciones se encontraban deshabitadas. Sin embargo, el prior no creía tales cuestiones. Cuentan que una ocasión el padre de dicho convento debía recibir a unos sacerdotes de una iglesia de provincia, por lo que pensó ubicarlos en las mejores habitaciones del lugar. Cuando arribaron los invitados especiales, el anfitrión se dio cuenta de que entre ellos venía también un clérigo que llegó sin previo aviso y que nadie conocía. El sacerdote no prestó demasiada atención a esto y lo recibió de manera cordial. Los invitados cenaron y platicaron durante largo tiempo. Cuando anocheció, el sacerdote mostró a cada uno de sus invitados las habitaciones que les correspondían. Como todos los cuartos ya se habían ocupado, le asignó al sacerdote que llegó sin avisar su propio aposento y se fue a dormir al campanario. Cuando el reloj marcó las 12 de la noche, un extraño viento comenzó a soplar. Poco tiempo después escuchó un espeluznante grito que despertó de golpe a todos los invitados. Pensaron que algo le había sucedido al padre y decidieron subir al campanario para ver qué ocurría. Cuando ya iban ascendiendo por la escalera, el padre al mismo tiempo la bajaba. Todos vieron cómo su cabello encaneció repentinamente, tenía un gesto de horror y le temblaba todo el cuerpo. Le preguntaron qué es lo que había sucedido, a lo que el fraile no quiso responder. Alguno de los invitados intentó inspeccionar el campanario, pero el sacerdote, muy exaltado, le indicó que no lo hiciera. Por el estado de sobresalto en el que se encontraba, su voz apenas lograba escucharse. No obstante, en determinado momento, logró decir con voz entrecortada: ¡Cierren el campanario! Se negó rotundamente a narrar lo que había testificado e hizo que le prometieran cerrar el campanario para siempre. Nadie de los presentes lo contradijo y sus órdenes fueron cumplidas cabalmente. Algunos años después el padre falleció llevándose a la tumba el secreto de lo que aconteció aquella noche horrorífica. No se sabe el porqué de la decisión del padre al clausurar el campanario. Aún ahora este permanece cerrado por respeto a su resolución. Dice la leyenda que es fácil darse cuenta de cuál es la iglesia que tiene el campanario maldito. Si usted visita el centro de la Ciudad de México, deberá fijarse en el templo que no repica sus campanas cuando se oficia misa.